Hola, estimadísimos alumnos de cuarto medio, apoderados que también estén participando. Quiero partir este video mandándoles un saludo, deseándoles que estén todos muy bien, de salud, de ánimo, laboralmente en estos tiempos complejos y esperar que se encuentren disfrutando de la compañía de la familia y que se encuentren todos, digamos, a buen resguardo, siguiendo las indicaciones que nos permitirán superar este momento complejo para que prontamente podamos estar juntos nuevamente. Acá está el logo de Instagram de estar en casa y quisiera también reflexionar sobre lo que significa estar en casa. Primero, cuidarnos, como ya les había mencionado anteriormente, cuidar a los demás también, y también en este contexto, lo que estamos haciendo ahora debería significar seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo a nuestro ritmo, en nuestro hogar, con la compañía de nuestros apoderados, ¿cierto? Y ahí presentes y yo acá a la distancia, estando atento también a lo que ustedes pudieran requerir. Es en esta forma de aprender, seguir aprendiendo, donde yo les presento como una visión global de las unidades para poder entender qué es lo que estamos haciendo, para dónde vamos. Primero mencionarles la llamada unidad cero, ¿cierto? Que es la unidad que trabajamos en marzo, lo que alcanzamos a estar en clases, y después de que estuviéramos en clases se siguió trabajando con videos, como les puse acá. Entonces, estos videos que de alguna manera trataban de reemplazar o de compensar el hecho de no estar en clases. Después terminamos eso, que tenía que ver con la unidad cero, como les decía yo, con la crítica de cine. Y empezamos con la unidad uno, que se llama Tradición y Cambio, Literatura y Ensayo. Esta es la unidad que empezamos a trabajar en abril y se fueron subiendo algunos documentos para trabajar en esta unidad y la cual voy a especificar o voy a explicarle aquí algunas cosas que a lo mejor quedaron en las dudas. Yo aquí recojo algunas de las cosas que ustedes también me han ido planteando, los avances que me han enviado, que están súper bien por lo demás, así que felicito a todos aquellos que han mandado buenos avances. Si se fija, eh, eh, esta unidad, ¿cierto?, que habla del ensayo y habla de la literatura, va a contemplar los ejes del programa nuevo de tercero medio. En ese programa de tercero medio que salió este año y que de alguna manera va a ayudar a perfilar bien lo que vamos a hacer con el trabajo de PSU, entre comillas, de ustedes, ¿cierto? Se proponen tres ejes: comprensión, producción e investigación. Claramente el de comprensión tiene que ver con la lectura, ¿cierto? Comprender lo que uno lee, leer es comprender, decía hace un tiempo en nuestra sala. Producción tiene que ver con escribir y la investigación es una mezcla de estas dos actividades, de estas dos habilidades, de estos dos ejes. Y vamos a llegar a un momento en que leer nos va a ayudar, ¿cierto?, a la escritura, pero también la escritura nos va a ayudar a la lectura generando un círculo virtuoso. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? Aquí yo tomé un fragmentito del temario y dice: se considera leer como un proceso interactivo complejo en el que intervienen factores cognitivos, lingüísticos, sociales, académicos, relevantes para el desarrollo de cualquier aprendizaje en los estudios superiores. ¿Ya? Entonces, este es un proceso interactivo complejo, el cual vamos a tratar de dividir en distintas partes para que se nos haga más fácil de comprender. Así lo complejo lo transformamos en pequeños, digamos, espacios pequeñitos para que sea más fácil de entender. Ahora bien, estamos acá en la imagen, dice así: tradición y cambio, literatura y ensayo, y sale una persona como experimentando su lectura, y nosotros nos vamos a preguntar con qué tipos de texto tiene que ver esto, ¿ya? La, el ensayo propiamente tal es un género re complejo de trabajar porque está entre lo literario y lo no literario. Por lo tanto, tenemos por una parte el texto literario y por otra parte separada tenemos el ensayo, porque el ensayo puede tener características no literarias. Entonces, eso es lo que me interesa a mí,
que ustedes sepan que el ensayo tiene también componentes de argumentación. Y si tiene los componentes de argumentación, tiene, por ejemplo, tesis, base, garantía, respaldo. Y eso hace más complejo de entender, ¿cierto? Sobre todo porque después juega con el lenguaje literario. Entonces, en eso estamos nosotros. ¿Cómo les explico yo, por ejemplo, por qué un ensayo puede estar entre lo literario y lo no literario? Aquí va un ejemplo. La argumentación dice, una vez que aprendas a leer, serás libre para siempre. Ya esta se la seleccioné yo a propósito del Día Mundial del Libro, el Derecho de Autor, el cual no pudimos celebrar en el colegio, el cual no pudimos ganar de nuevo, y estoy seguro que lo hubiésemos ganado, pero a propósito de eso se los puse aquí, ¿ya? Eso que dice Frederick Douglass es una experiencia de lectura. Dice, una vez que aprendas a leer, serás libre para siempre. Y esa es una opinión. Entonces, esta opinión yo pudiera defenderla y dar los argumentos, las tesis, las bases, las garantías, los respaldos de por qué es esto, y cuando lo esté haciendo, estaría redactando un ensayo. ¿Estamos? Si el vocabulario que utilizo para hacer ese ensayo es un vocabulario literario, ese ensayo podría ser perfectamente un ensayo literario. ¿Ya? Después voy a mostrarles fragmentitos de ensayos literarios y no literarios para que puedan captar bien, perdón, la diferencia entre uno y otro. Seguimos con nuestra unidad 1, tradición y cambio, literatura y ensayo. Y esta unidad tiene un énfasis, lo que iluminamos acá principalmente es un énfasis práctico, que se va a concentrar en la comprensión, en la producción y la investigación, que son los ejes que yo les había mencionado anteriormente, que son los ejes que se proponen a partir del programa de tercero medio. Esto tiene, por una parte, la literatura, que no tiene un rol similar a los demás, sino que es más grande, más importante, y tiene también que ver con el contexto. El contexto también tiene el mismo rol de la literatura. Entonces, acá nos vamos a dar cuenta que la literatura nos ayuda a la investigación, el contexto nos ayuda a la investigación, y a propósito de esta literatura, de este contexto, de lo que yo voy investigando, comienza ya la producción. Pero ¿cuál va a ser lo más importante? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer más énfasis? Sin duda en la comprensión. ¿Y por qué la comprensión? Por lo que nosotros habíamos estado hablando respecto a la posible prueba de transición. A propósito de esa misma prueba de transición, ¿cierto? Están ya los temarios publicados. El profesor Ipinza les imprimió una versión resumida de estos temarios, ¿cierto? Si ustedes quieren, avísenme, yo se los puedo pasar, ¿cierto? Se los puedo compartir, los puedo publicar si quieren también, para que podamos ir todos hablando el mismo idioma. Esta prueba de transición dice prueba obligatoria de competencia lectora. Esa competencia es la comprensión, comprender lo que uno lee. Y fíjese este fragmentito que sale aquí. Dice, para leer un libro tienes que implicarte activamente en lo que dicen las palabras. Tienes que trabajar, tienes que usar la imaginación. Y una vez que tu imaginación está plenamente despierta, entras en el mundo del libro como si fuese tu propia vida. Hueles las cosas, las tocas, tienes pensamientos complejos e intuiciones. Te encuentras en un mundo tridimensional. Este fragmento es muy preciso, muy, muy, muy preciso para lo que nosotros tenemos que trabajar, porque nos demuestra de alguna manera el esfuerzo que hay que hacer para meterse dentro de la obra, ya sea literaria o no literaria. Si uno está dentro de la obra puede entenderla mucho mejor. ¿Y con qué tiene que ver también este fragmentito? Con los tipos de preguntas. Eso para nosotros va a ser importantísimo, muy, muy, muy importante. Y vamos a ver acá por qué los tipos de preguntas son tan relevantes. Fíjese bien, implican comprensión, pero les repito aquí lo que les mostré en un principio. Se considera leer como un proceso interactivo complejo en el que intervienen distintos factores. Los cognitivos son los del pensamiento, lingüísticos, sociales y académicos. Y uno de esos factores que vamos a trabajar nosotros, ¿cierto? Es la estrategia, la técnica que vamos a utilizar para la comprensión de lectura. Y dice aquí que la lectura es relevante para el desarrollo de cualquier aprendizaje de los estudios superiores. Por eso que estas pruebas de transición, por eso que estas pruebas de selección hacen énfasis en la comprensión de lectura. Les muestro acá nuestro punto básico de la estrategia para responder y que tiene que ver con la comprensión. Nosotros siempre nos respondemos a nosotros mismos cuando vamos hablando.
de qué se habla, qué se dice de lo que se habla. Sabemos que cuando respondemos el de qué se habla, estamos hablando de la síntesis. Cuando hablamos del qué se dice de lo que se habla, estamos hablando del análisis, ¿cierto? Cuando hacemos la síntesis, vamos a referirnos al tema y en el análisis a los subtemas. Ahora, el tema está referido a las ideas principales, mientras que el subtema a las ideas secundarias. Todo esto es nuestro piso, es nuestra base, forma parte de esta estrategia para responder que yo les voy a mencionar después y que también tiene que ver, por ejemplo, con cómo uno enfrenta la lectura. Aquí va un ejemplo de esto. Dice aquí, este es un texto de Liniers, ahí lo estoy agregando, y dice, la esperanza es una mariposa. ¿Ya? Eso puede ser todo un texto, ¿cierto? Y nosotros podríamos responder la pregunta, ¿por qué la esperanza es una mariposa? Entonces, la posible respuesta que nosotros redactáramos para esto perfectamente podría ser nuestra tesis, la esperanza es una mariposa por tal cosa, y podríamos también desarrollar un ensayo a propósito de eso. Les voy a dejar la pregunta dando vuelta, porque en algún momento les voy a preguntar yo, ¿por qué creen ustedes que Enriqueta, la protagonista, dice que la esperanza es una mariposa? ¿Por qué será eso? ¿Qué tiene que ver? Al responder eso estamos haciendo un ensayo. Acá está un resumen de lo que ya llevamos a propósito de esta literatura y ensayo. Ya tenemos 4 clases publicadas en el Classroom y cada una de esas actividades, cada una de estas clases, cada una de estas fechas es una actividad. Ya, algunos me las han enviado y han estado bastante buenas. Yo todavía no he podido hacer un catastro de las consultas que ustedes plantean respecto a las preguntas. Aquí en este video incluí algunas nomás que tenían que ver con la comprensión, pero hay otras más que después las vamos a ir viendo. Acá está la unidad 0, ¿cierto? Están los videos que explican, hay 3 videos explicando el cómo hacer esta crítica de cine, que si se dan cuenta es lo mismo que estamos hablando, es una especie como de ensayo, pero más chiquito, y también esto está en el Classroom. Todos los avances y las actividades terminadas vayan mandándolos a mi correo para yo poder ir verificando que ustedes están aprendiendo bien. ¿Qué les quería decir yo? Bueno, yo estoy consciente de que no estamos en una situación normal de clase, eso soy plenamente consciente y eso da todo un montón de consideraciones, etcétera, pero lo más importante es que no debemos dejar que esto afecte lo que ya tenemos aprendido y principalmente esta puede ser una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros, ser optimistas, ser solidarios, ser responsables, un montón de cosas. ¿Qué significa en términos concretos esto de sacar lo mejor de nosotros? Bueno, uno, consolidar hábitos de estudio enfocados al logro de objetivos. ¿Cuáles serían esos logros de objetivos? Las pruebas transitorias, para que la rompan, para que la revienten con estas pruebas transitorias. ¿Qué más sería? Consolidar habilidades de comprensión de lectura. Nosotros ya sabemos síntesis, análisis y paráfrasis, lo hemos trabajado un montón. Esta es nuestra base, ¿ya? La síntesis y el análisis. La paráfrasis sabemos que es súper relevante, pero además vamos a ir consolidando, vamos a ir agregando ciertas estrategias. Acá les pongo solamente algunas que propone la autora que se llama Regina Barreto, no son mías, son de ella. La primera tiene que ver con la idea principal. La segunda tiene que ver con la intención o propósito comunicativo. Después vamos a hablar del tono, cuando hablábamos, por ejemplo, se acuerda de la ironía, la burla y ese tipo de cosas. Fíjese bien, tesis, identificar las tesis de un texto, leer en red, es decir, poder establecer relaciones entre el primer párrafo, el último, el segundo, etcétera. Hacer inferencias, que yo creo que ustedes en eso han avanzado harto, felicito a todos aquellos que han ido mejorando sus inferencias, en la organización de las ideas como parte de este texto de lo general a lo particular, causa-consecuencia, etc. El título, el sentido del título, interpretar algunas expresiones, qué quiso decir el autor cuando se refirió a tal cosa, y esto es súper importante, la función de una palabra, ya el significado que adquiere a veces la palabra en ciertos contextos. ¿Qué más significa este sacar lo mejor de nosotros en esta etapa? Aplicar etapas de la producción de textos escritos, ¿ya? Aquí se viene de nuevo nuestra frase favorita, el que escribe lee 2 veces. ¿Por qué? Porque se tiene que poner en el lugar del receptor. Acá está la planificación, súper importante. Después viene la etapa de elaboración. Después viene la edición, cuando yo me doy cuenta que el texto lo puedo ordenar de distinta manera.
Después viene la revisión, en la cual yo también tengo harto que ayudarles. Y todo eso, planificación, elaboración, edición y revisión, tienen que ver con algo súper importante que es la investigación. Pero más importante todavía es la idea de comprensión. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque el que escribe lee dos veces. Hay que comprenderlo cuando está leyendo. ¿Estamos? Hasta aquí la visión general de esta unidad. Hasta aquí va un adelanto de cómo vamos a seguir trabajando después. Cualquier duda, recuerde que puede escribirme a mi correo. Y como ya es tradición, aquí les dejaré a mi gran amigo Shakespeare, que está muy contento porque él sabe que a pesar que estamos en cuarentena, ¿cierto? Ustedes siguen aprendiendo. Les mando un abrazo súper grande, espero nuevamente que estén muy bien junto a su familia, que se estén cuidando mucho, cuidándose ustedes y cuidando a los demás. Espero verlos pronto porque a estas alturas creo que ya hasta los estoy echando de menos. ¿Ah? Pero un poco nomás, no se fundan. Nos vemos, chao.